Entonces, la siguiente presentación, ponencia magistral, y tengo el honor de presentar al doctor Moisés Apolaya, médico epidemiólogo, magíster en gerencia de servicios de salud, magíster en salud pública, tiene un PhD en investigación clínica, actualmente es el gerente de la Dirección de Investigación y Salud de IETSI y miembro del Centro de Investigación de Epidemiología Clínica y Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de San Martín de Porres. Todo un honor tenerlo aquí en la siguiente ponencia sobre niveles de evidencia y diseños de investigación básicos y avanzados, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Moisés, por acompañarnos esta mañana y lo dejo a cargo para que pueda empezar su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, gracias por la presentación y también por la invitación. Es importante hacer siempre algunas revisiones de temas que son muy interesantes. Veo que tiene un programa bastante nutrido en relación a hacer una revisión completa sobre diferentes diseños de investigación y el tema de metodología, ¿no? Que es muy importante para el proceso de generar evidencias que son tan necesarias en nuestro país. Bueno, a mí se me ha encargado hablarles sobre niveles de evidencia y diseño de investigación. Lo voy a estructurar en dos partes, digamos, son dos temas, digamos, en uno. La primera parte que es niveles de evidencia, y voy a explicar respecto más o menos cómo se ha ido generando esta tipología o cómo se ha ido construyendo diferentes esquemas y al final, digamos, hay una mejor hegemonía al respecto utilizando el sistema GRADE. Y al final voy a hacer como una introducción de los diseños de investigación con la idea de que sea una pauta de inicio, ya que veo que los siguientes temas que van a ir revisando son cada uno de los diseños de investigación per se, y entonces ahí puedan ampliar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos que ya les comenté. ¿Cuál es la problemática, digamos, para poder introducirnos al tema, ¿no? Primero tenemos que cerca del 20 a 30% de la práctica clínica de la medicina habitual es empírica y no tiene fundamento científico. Eso quiere decir que hay cuestiones que estamos desarrollando de la actividad asistencial que probablemente son basadas en simplemente experiencias o de buena fe utilizando algunos medicamentos o procedimientos que actualmente no son reconocidos. Eso nos pone una alerta tremenda, ¿no? Y nos ha generado también un problema bastante importante, si ustedes recordarán, bueno, lo que todavía seguimos viviendo en algunos lugares, pero al inicio de la pandemia se postularon diferentes medicamentos y formas de actuar que a la larga se fueron demostrando que no tenían ningún tipo de evidencia, ¿no? Entonces nos pone en una situación bastante sui generis el que nuestros profesionales de salud todavía tengamos un gran porcentaje, un tercio de nuestra población, no actúe bajo una práctica de medicina basada en evidencias. Los tratamientos se basan en la experiencia de las autoridades en la clínica, de profesionales universitarios, o simplemente hay tradiciones, ¿no? Ustedes recordarán cuando han hecho su internado o cuando estaban haciendo sus prácticas preprofesionales, a veces seguimos a nuestros grandes maestros, ¿no? Y sin embargo, a veces cuando uno ya comienza a buscar y revisar diferentes evidencias al respecto, comienza a darse cuenta que probablemente no era tan correcto algunas de las prácticas que han ido desarrollando. Y entonces se tocan con esta problemática, ¿no? Un momento. Entonces, les decía que muchos de estos temas uno lo va siguiendo por un tema de seguir una escuela de manejo que han seguido a través digamos, de generación en generación, ¿no? Y acá, bueno, una imagen que trata de explicar esta problemática, ¿no? Donde uno, por un lado, le propone que siga lo correcto, ¿no?
pero y lo otro es que no le interese el tema de las evidencias que existen, ¿no? Entonces, ahí es el kit del asunto, yo lo que queremos un poco tratar de desarrollar, ¿no? Los niveles de evidencia, ¿no? Vamos a ver que ha habido un cambio importante, ¿no? La medicina en general ha tenido grandes momentos. Uno de esos momentos importantes es cuando se comenzó a desarrollar los inicios de la medicina basada en evidencias, ¿no? De un grupo canadiense en el 79. Y esto fue expandido por el doctor Sackett, ¿no? Donde él, en este aspecto, él hace una propuesta de la medicina basada en evidencias y también de una escala de evaluación de cómo se deben medir las evidencias. Entonces, aquí da una definición, ¿no? Que la medicina basada en evidencias integra la experiencia clínica individual con la mejor evidencia disponible a partir de la investigación sistemática. Entonces, aleja el tema, o por lo menos dentro de la práctica, la experiencia no la deja sola, sino que requiere un respaldo de la investigación per se. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la actividad asistencial, ¿no? O sea, los médicos, el personal asistencial en general, requiere tomar decisiones, ¿no? Porque tiene un paciente al frente que llega por una necesidad de poder cubrir un problema de salud. Y hay necesidad de tener evidencias científicas, y no solamente tener las evidencias científicas, sino que sean investigaciones de calidad, y además de eso, que tengan la oportunidad de la información, porque o sea, es difícil que tengas una atención de un paciente en un momento determinado y luego de muchos días o meses puedas tener una investigación de calidad para que pueda respaldar ese dato. Luego tienes el tema de la obligación. Existe una obligación del profesional de que todas sus acciones se soporten bajo una evidencia científica. Y a veces esto lo ponemos en duda cuando hablamos de los expertos, ¿no? Esos grandes maestros que, de alguna manera, entre comillas, eh, pueden tener una experticia ganada o por lo menos una experiencia ganada. Sin embargo, esto no implica una generalización de los conocimientos o de la generalización de los individuos que puedan atender en otras latitudes, en otros lugares, ¿no? Entonces, en realidad la idea es que de esas experiencias se generen hipótesis y esas hipótesis se puedan estar demostradas a través de diferentes investigaciones científicas. Y otro problema que existía es que existen múltiples sistemas de jerarquía de las evidencias. O sea, quiere decir que a partir del proceso de inicio de la medicina basada en evidencias, aparecieron diferentes escalas, ¿no? Donde comenzaron a medir a las evidencias, primero enfatizarlas por su eh, tipo de investigación, ¿no? Por su diseño de investigación, y que les daba un nivel de jerarquía a partir de ese diseño de investigación, ¿no? Sin embargo, en este proceso que han ido apareciendo tanto los niveles de evidencia como los grados de recomendación, eh, se han visto que en algunos casos no hay forma de que estos conversen entre ellos y por lo tanto sea necesario que exista una forma de poder visualizarlos mejor y que todos hablemos un mismo idioma al respecto con las evidencias. Entonces ahí aparece el grupo del sistema de Gray, donde en este sistema ayuda a que sea más homogénea la forma de evaluar las investigaciones y también permita que al momento de utilizarlos para las diferentes guías de práctica clínica se utilicen de forma homogénea y entonces el personal asistencial lo tenga mucho más claro cómo utilizar. ¿Qué involucra los niveles de evidencia? Eh, entonces, dentro del proceso de evaluar los niveles de evidencia, ya no solamente es tener el diseño de investigación, como les decía, ¿no? O sea, al inicio, cuando uno quería formular una jerarquía, era, bueno, los estudios de que son serie de casos van al final, o expertos, recomendaciones de expertos van al final de la tabla o de la pirámide, y mientras va subiendo, son los niveles de evidencia, ¿no? Entonces, más arriba estaban los transversales, los controles, los cohortes, los ensayos clínicos, etcétera, ¿no?
Y eso, pero no solamente era el detalle, es el detalle de que el tipo de diseño, sino que, ojo, hay que revisar el diseño que sea el correcto, porque no por el nombre del diseño estima la calidad de una investigación, sino que es importante, como dice aquí, solidez de los resultados finales que tiene la investigación, porque uno cuando evalúa los resultados puede definir que exista, eh, por ejemplo, sesgos o inadecuados o imprecisiones en el resultado, que tenga un intervalo de confianza muy amplio, por ejemplo, ¿no? Que eso implica que existe mucha dispersión y entonces, o que tenga muy poca cantidad de muestra. Entonces, todos esos detalles pueden ir en desmedro de la calidad de esa investigación. ¿Qué otras consideraciones deben tenerse en cuenta para poder tener un adecuado nivel de evidencia, ¿no? Por otro lado, también nos ayuda a evaluar los efectos adversos y la mortalidad del factor objeto de estudio. O sea, más allá del dato que puede tener una alta calidad de la investigación, que puede haber sido definido con reducidos riesgos y que puede tener una efectividad al respecto, se puede encontrar que puede existir en los pacientes efectos adversos importantes, que eso haga que la investigación pierda peso, ¿no? Y al perder peso prácticamente pierde la posibilidad de que sea recomendada. O sea, puede tener una buena calidad, pero baja recomendación, puede generar problemas. También se evalúa el nivel de confianza, estadística, ¿no? Donde es el nivel de confianza que pueden utilizar en la investigación, 95, 99%, los intervalos de tiempo y duración de la observación, porque puede ser que estos intervalos de tiempo sean insuficientes para poder medir un efecto, sobre todo en enfermedades como por ejemplo el cáncer. Entonces tiene que tener un periodo suficientemente adecuado para poder valorar que sí puedo encontrar los efectos esperados en una intervención. Si es muy corto, entonces no va a ayudarme esa investigación o va a ser muy cuestionada. El número de participantes que lo comenté y las garantías de la calidad del ensayo, ¿no? El ensayo clínico tiene que tener las diferentes garantías de calidad en relación, por ejemplo, a una adecuada aleatorización, ¿no? Y que también exista el enmascaramiento. Todos estos detalles que de repente estoy mencionándolos en forma suelta, los van a ir revisando más adelante en este proceso de revisión de aspectos metodológicos, ¿no? Donde vean sobre todo la parte de ensayos clínicos. Entonces, para ir, digamos, afinando el tema, que es la medicina basada en evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que pretende? Es aportar más objetividad al arte, entre comillas, de la medicina, porque más que un arte, sigue siendo el objetivo de tener la mejor información científica disponible para aplicarla a la práctica clínica, para que nuestros médicos tengan la capacidad de tomar decisiones clínicas a partir de respuestas o de un sustento científico adecuado. Ahora, a partir de eso, entonces apareció una nueva pirámide, ¿no? Hay una pirámide que de repente tiene una forma diferente de mirarlo, ¿no? Esta pirámide tradicional, donde, como les comentaba, y de repente lo vamos a ver en el tema de diseño, es una pirámide similar, pero solamente es para poder clasificarlos en una forma rígida. Tenemos, por ejemplo, la serie de casos en la parte inferior, los estudios de casos y controles, estudios de cohorte, los estudios que están aquí de ensayos clínicos randomizados, y lo que son revisiones sistemáticas o metaanálisis. La idea es que esta rigidez se pierde cuando uno hace una exploración utilizando herramientas que ayuden a definir si estos estudios clínicos realmente tienen esa calidad científica o esa rigidez científica para poder decir que tengan un mejor o peor grado de calidad o recomendación. Entonces, lo que hace, digamos, el sistema Gray es entrar con una lupa para poder generar guías de práctica clínica o revisiones sistemáticas
o metaanálisis, explorando los diferentes estudios, ¿no?, que tengan con esta lupa, y si ven esas ondulaciones que hay entre los estudios, es porque algunos estudios, a pesar de que pueden estar siendo parte de un proceso por ejemplo, imaginemos de corte, estudio de cortes, algunos pueden tener buena calidad y están, digamos, en la cima de ese grupo de estudios, pero algunos pueden ser un estudio de corte, pero de baja calidad, y son parte del valle de esta parte de los estudios de corte, son de estudios de corte de baja calidad, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, digamos, para la práctica clínica, ¿no? En la práctica clínica, cuando uno utiliza la medicina basada en evidencias, debería considerar tres partes importantes, ¿no? Primero, identificación y síntesis de la evidencia, que implica que a partir de una pregunta pico, o sea, de una cuestión clínica, una pregunta clínica, se hace una pregunta utilizando este formato pico, que es el tipo de población que quiero estudiar, la intervención que quiero mirar, el comparador que voy a valorar con respecto a la intervención, y el outcome, que vendría a ser la variable resultado que estoy evaluando. Debería, a partir de eso, no les voy a explayar más, porque esto va a estar dentro de un proceso de un tema que les van a revisar, pero a partir de ahí, la idea es que se reconozca la necesidad de información. Y eso surge en la actividad clínica, ¿no? De los aspectos en los que uno va desarrollando una visita médica o un consultorio y aparece algún paciente que requiere valorar si alguna intervención que tengo en mente utilizar o podría desarrollarlo, entonces yo puedo entonces aplicarla a través de una pregunta, como les explicaba, la pregunta pico, y tratar de hacer la búsqueda respectiva. Una vez que tengo la búsqueda, la idea es hacer la identificación eficiente. Este tema de la búsqueda, creo que hay un tema que van a hacer búsqueda bibliográfica, con esto les va a ayudar bastante. Luego la idea va a ser identificar eficientemente esa evidencia. La idea es que esa evidencia uno la pueda cuestionar, criticar a través de lectura crítica, ¿no?, tanto en términos de calidad, ¿no?, como dice aquí, relevancia y aplicabilidad práctica, ¿no? Y luego la aplicabilidad práctica lo tiene que mirar de alguna manera con la experiencia clínica y la perspectiva del paciente, porque aquí de alguna manera también se tiene que involucrar la preferencia del paciente. Y también, obviamente, que hay un tema de costos, ¿no?, que pueden hacer que se reduzca el uso o la preferencia. Más adelante ya es la evaluación del rendimiento, que evalúa el impacto, esta aplicación de la evidencia sobre el proceso, ¿no?, de la implementación de un nuevo procedimiento para la atención de una enfermedad a nivel del ministerio, ¿no?, por ejemplo, las vacunas, y se puede evaluar más adelante el impacto. Entonces, aquí aparecen, digamos, como les comentaba, después de haber aparecido diferentes formas jerárquicas de querer medir los niveles de evidencia, aparece ya una clasificación que ya del año 2000 comienza este grupo a desarrollar, ¿no?, un grupo de trabajo de evaluación, desarrollo, evaluación y clasificación de recomendaciones, el grupo GRADE. Este grupo de alguna manera ha permitido estandarizar en dos grandes grupos, en la calidad de la evidencia y en la fuerza de recomendación. Y esto de alguna manera simplifica el proceso de evaluación de las investigaciones, porque detrás de ello hay diferentes herramientas que ayudan a poder valorarlo, ¿no? Esas herramientas se evalúan, no lo vamos a ver el día de hoy, ¿no?, pero hay diferentes herramientas como el ROP2, ¿no? El sistema Gray, entonces, lo que hace, ¿no?, categoriza los desenlaces de interés, o sea, por ejemplo, muerte, hospitalizaciones, define cuál es el outcome y cuál es su relevancia clínica, ¿no?, para poder definirlo como tal, porque obviamente que no todos los resultados que puedan haber en alguna investigación como variables dependientes probablemente tengan una relevancia clínica. Entonces, luego de ello, evalúa la calidad de la evidencia en 4 categorías.
para cada uno de los desenlaces y para obtener una calidad global de la evidencia. Entonces, la idea que se tiene ya de una forma mucho más resumida, me indica cuál es la calidad de la evidencia. Y por otro lado, su otro, digamos, pilar es, puede valorar cuál es la fuerza de recomendación en dos categorías, si es una fuerte recomendación o es débil recomendación. Y esto hace que en dos, digamos, en dos puntos, en dos frases, puedas determinar la calidad y la fuerza de recomendación. Entonces, ¿qué significa calidad de evidencia? ¿No? Que es lo que comentábamos, ¿no? Indica hasta qué punto tenemos la confianza para poder decir que este estudio me voy a apoyar para poder yo utilizarlo para mi atención o la recomendación clínica para mi paciente. Entonces, digamos que ve todo el tema de la consistencia interna del estudio y su grado de validez externa para poder extrapolarlo a las poblaciones que yo pretendo estudiar. Y la fuerza de recomendación evalúa que a partir de la práctica, si ponerlo en la práctica clínica, sí valdría la pena utilizarlo desde la perspectiva de los beneficios que va a traer, ¿no? Porque obviamente que toda intervención, todo medicamento tiene una posibilidad de tener eventos adversos. Pero entonces aquí hace un balance entre costo-beneficio y riesgo que tendría el paciente, y sobre ello entonces puede indicar también el tipo de recomendación. Si lo vemos, digamos, en los 4 ítems que evalúa la calidad de evidencia, lo define en 4 aspectos, ¿no? La calidad de evidencia puede clasificarse como alta, moderada, baja y muy baja. Alta se refiere a que es muy poco probable que una nueva investigación modifique nuestra confianza en estimación del efecto. O sea, cuando uno va haciendo la evaluación en diferentes investigaciones, va encontrando que se repiten resultados al respecto y dando bajo una consistencia, una evaluación importante, y indica entonces que los resultados que de alguna otra investigación es muy poco probable que pueda alterar, ¿no? Entonces, prácticamente uno puede decir que ya tiene suficiente evidencia para poder indicarla y poder recomendarla para su uso. En moderada, es probable que nuevos estudios tengan impacto importante en nuestra confianza, en la estimación del efecto, y quizás pueda modificar la estimación. Entonces, aquí como que es una situación conservadora de que las investigaciones alguna otra investigación podría alterar los resultados futuros de la recomendación o de la calidad de la evidencia. Baja, es muy probable que nuevos estudios tengan impacto importante en nuestra confianza, en la estimación del efecto, y es probable que modifiquen la estimación. Entonces, aquí prácticamente le está diciendo, no, no hay suficiente evidencia para concluir si está bien o está mal, mejor esperemos más resultados. Y muy bajas, cualquier estimación del efecto es muy incierto, no lo tomen en cuenta, no ayuda mucho estas investigaciones o la investigación que se está evaluando. Entonces, cuando uno ya hace la valoración por ley, prácticamente lo que uno espera decir sobre esa pregunta pico que estoy evaluando es alta, moderada, baja o muy baja. Y si uno quiere hacer la evaluación, ¿no? Uno lo clasifica a partir de diferentes criterios dentro de la evaluación de la calidad de la evidencia. Uno de ellos es el diseño de estudio. Los otros criterios es la calidad de la evidencia inicial con la que tiene, ¿no? Entonces, el diseño de estudio de alguna manera ya se le da un apoyo, lo define como calidad alta. Un ensayo clínico autorizado de arranque le dice tu calidad es alta, teoría, y a los observacionales también le dice que por ser un observacional, calidad de evidencia inicial es baja. Pero empecemos a ver qué tan bueno eres, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzas a hacerle una evaluación por los diferentes dominios que tiene las metodologías Gray, y en esa metodología Gray, como les comentaba, hay herramientas que valora
Por ejemplo, para ensayos clínicos se utiliza la metodología de la herramienta del ROP2 y, y para esto lo que utiliza es diferentes dominios, ¿no? Por ejemplo, limitaciones, si existen limitaciones en el diseño de ejecución importante, le resta un punto. Si es muy importante, le resta 2 puntos. Si existe inconsistencia importante, -1. Si es muy importante, -2. Y si es que hay incertidumbre en la evidencia, sea importante -1 o muy importante 2. Entonces, ¿qué es lo que está evaluando? Evalúa el tema del diseño de la ejecución, o sea, si hay sesgos en la ejecución, en el desarrollo, sesgos de selección, sesgos de información, inadecuada la autorización, diferentes detalles que lo puede valorar, ¿no? En la inconsistencia, es que de repente diferentes estudios encuentran sus intervalos de confianza no son definidos y que hay mucha variabilidad, algunos son protectores, algunos son digamos, de riesgo, y no hay una consistencia, no todos tiran para un lado, digamos, de la fuerza de asociación, o incertidumbre en la evidencia porque todavía falta información que pueda definirlo. Ahora, pero por otro lado, puede haber que sí tenga algunos criterios que sí ayuden a que sea muy fuerte o le dé más puntos para poder compensar algunas limitaciones. Una de ellas es que tenga fuerte asociación, ¿no? Que tenga un RR muy alto, 5 más, ¿no? Cuando es muy fuerte 5 más, o fuerte, R2, o muy fuerte que tenga una reducción, un RR de 0.2, ¿no? Digamos, son valores que se tienen para poder medir la fuerza de asociación. Y si es que cumple, digamos, todo esto, se le puede definir como una alta que tiene, digamos, todos los dominios completos. Lo otro que se valora es la gradiente de dosis respuestas, digamos que a mayor uso de esta intervención eh, genera mayor respuesta, entonces eso diría que un punto a favor, puede clasificar como moderada, y consideraciones de los posibles factores de confusión, eh, eh, se valoran los diferentes factores que se tengan, y también hay otra evaluación que es, sugeriría un efecto espurio, o sea, si no hay efectos, se hace una evaluación de confusores, ¿no? Entonces, en realidad, se evalúan todos estos puntajes y al final es de acuerdo a si completa los 4 dominios, digamos, es alta, si completa 3, moderada, si 2, baja. Y la muy baja, están los estudios observacionales, donde aquí se valora valores en relación a lo que pueda disminuirlo mucho más, es que si hay imprecisión, ¿no? Es un intervalo de confianza bastante amplio, ¿no? Tener imprecisión, o hay sesgo de publicación donde no se han incluido diferentes estudios y esto haría que esté en una clasificación de muy baja, ¿no? Es una forma del mismo cuadro, mirarlo diferente en otra bibliografía. Igual la calidad de evidencia, alta, moderada y baja, y muy baja. Los estudios, cómo empiezan, ¿no? Alta, desde saque el ensayo clínico. Los estudios observacionales como baja. Y los de muy baja, estarían aquí otros diseños. Recuerden, aquí en los estudios racionales están los estudios de cohorte, están los estudios de casos controles, ¿no? Y aquí la misma evaluación que vimos hace un momento, cómo se disminuye la calidad, que digamos que dominios disminuyen la calidad, ¿no? Como la limitación de diseño, inconsistencia, evidencia indirecta, datos imprecisos, sesgo de notificación, y en aumentar la calidad estaba la asociación, como les decía, que tenga evidencia científica un RR mayor de 2 o menor de 0.05. Le doy más un punto, pero si es que es muy fuerte, un RR o riesgo relativo mayor de 5 o menor de 0.2. Si hay gradiente de respuesta 1, y si es que hay control de factores confusores, un punto más. Entonces, hasta ahí, la calidad de la evidencia se clasifica, entonces va a definirla en alta, moderada, baja y muy baja. ¿Okay? La siguiente parte es la fuerza de recomendación. ¿Qué tan bueno es recomendar el estudio o, ¿no? el
el conjunto de estudios encontrados bajo una evaluación de una pregunta pico. Entonces, aquí los estudios de alguna manera utilizan, primero, como respaldo la calidad de evidencia. Segundo, el tema de efectos deseados versus no deseados, o sea, la presencia de factores de, digamos, de beneficio versus el riesgo en sí, los eventos adversos. La variabilidad en los valores y preferencias de los pacientes, también es importante involucrar a los pacientes, y la poca claridad en la utilización óptima de los recursos. Podría ser que sea muy bueno en la investigación, sea preferente, pero también no es tan óptimo utilizarlo, no es tan práctico utilizarlo en lugares que de repente es difícil tener su acceso, ¿no? Y este es un cuadro que resume cómo utilizar la fuerza de recomendación del sistema Gray, qué implicancias tiene desde la perspectiva del paciente, de profesionales y de la perspectiva del profesional del gestor. Y esto, bueno, lo saqué de una página de menopausia y utiliza, por ejemplo, en los pacientes, inmensa mayoría de las mujeres estaría de acuerdo con la acción recomendada y únicamente una pequeña parte no lo estaría. Le daría una fuerte recomendación. Para los profesionales, la mayoría de las mujeres debería recibir una intervención recomendada. Y para el gestor, la recomendación puede ser adoptada como una política sanitaria, ¿no? Digamos que tiene esos tres, podríamos llamarle una recomendación fuerte. Una recomendación débil desde la perspectiva del paciente, que la mayoría de las mujeres estaría de acuerdo con la acción recomendada, pero aún número importante de ellas no, prefieren no utilizarlo. Profesionales también puede ser que reconozca que existe, pero no lo utilizaría de forma consistente. Y para el gestor, simplemente decir que existe la evidencia, pero hay que discutirlo. Entonces, a partir de ahí todavía el grado o la fuerza de recomendación sería débil. En resumen, el sistema Gray lo que hace es, tiene un nivel de certeza inicial. O sea, de alguna manera existen diferentes publicaciones, diferentes bases de datos científicas, donde diferentes investigadores han desarrollado, bajo sus diferentes contextos, investigaciones, con sus diferentes limitaciones. La idea es que cada una de las investigaciones pase por una evaluación de todos los dominios para definir su calidad de evidencia, ¿no? Tanto dominios que pueden restarle, como riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión o sesgo de publicación. Todos estos son dominios, si son inadecuados, le restan. Y si los dominios o factores que apoyan, está la gran magnitud del efecto, la gradiente de respuesta que como hemos conversado, el efecto de potenciales factores confusores. Una vez que se pasa por, digamos, este escáner de los que pueden restar a los que pueden sumarle, se llega a un nivel de certeza final. Y a partir de ahí podemos decir que el nivel de certeza de esos estudios que estamos valorando es alta, es moderada, es baja o muy baja. ¿Okay? Entonces, eso es de una manera resumen cómo maneja este sistema y cuáles son los niveles de certeza al final. Y si queremos mirarlo desde una perspectiva de un ejemplo per se, esa es la tabla resumen de una evaluación, de un ejemplo, de este artículo, donde mira el tratamiento de cialogobos y tratamientos no farmacológicos para serostomía, ¿no? Donde existen personas con serostomía, ¿no? La intervención es darle un tratamiento farmacológico para cialogobos más tratamiento no farmacológico, y la comparación es solo tratamiento no farmacológico. Entonces, ¿cuáles los desenlaces que se evalúan? Reducción de la sensación de boca seca, dato cualitativo. El flujo salival no estimulado, un dato cuantitativo. Y otro desenlace importante son los efectos adversos. Entonces, desde el punto de vista de la medición,
utilizaron aquí el efecto del riesgo relativo a partir de estudios de ensayos clínicos. Aquí vieron 4 ensayos clínicos, de los cuales encontró como efecto, ¿no?, que puede ser medible, que tiene, digamos, de forma práctica, 315 por cada 1000 tuvo un efecto positivo, versus con efecto cielo-gogo, o sea, que le colocaron el medicamento, tuvo 614 por 100.000, redujo la sensación de boca seca. Si le vemos la diferencia, esta diferencia, si es una valoración de si realmente es significativo o no, y se hace una evaluación de la certeza, ¿no? Pasó por esa evaluación de la certeza, y la evaluación de la certeza se encontró que era alta, viendo los diferentes dominios que ya los comenté hace un momento. Y siempre es importante también saber la traducción, de cómo poder expresarlo en forma sencilla, ¿no? Y en forma sencilla diría, el uso de psicólogos en pacientes con cerostomía reduce la sensación de boca seca, ¿no? El tema del flujo salival, ¿no? 2 ensayos, encontró que aumentó en 0.06 mililitros por minuto. Cuando sí utilizan el Selogo, aumenta mucho más, en 0.02. La diferencia de medias fue 0.14. Se encontró en la evaluación un nivel de certeza moderada, ¿no? Hubo ahí uno de los dominios no estuvo bueno. Y en la traducción igual el uso de celogos en pacientes con cerostomía probablemente aumenta, ¿no? Aquí dice probablemente aumenta el flujo de saliva. Aquí hay mayor certeza de cómo lo escribes, aquí hay todavía un poco más de incertidumbre con respecto al anterior. Y en la valoración del efecto adverso, también es importante para poder dar la evaluación, ¿no? La tasa de abandono de los efectos adversos fue 30%, y esto cómo afecta al final en su uso, ¿no? Igual se hace la evaluación de la evidencia y evalúa, ¿no?, que los celogogos en pacientes con cerostomía probablemente aumentan los efectos adversos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar este sistema GRADE para valorar los niveles de evidencia, ¿no? Entonces, primero es que es un estudio, son un grupo de profesionales muy amplio, casi 27.000 profesionales, que marca a nivel internacional y es representativo, ¿no? Que son gente que está experta en formulación de guías de práctica clínica de diferentes partes del mundo. Muestra conjuntamente la calidad de evidencia y el grado de recomendación. Eso es importante, que trata de valorar la evidencia no en forma individual de un solo estudio, sino trata de valorar la respuesta a preguntas de investigación, a preguntas de práctica clínica, a preguntas PICO. Existen criterios más claros para poder definir si tiene un mejor o menor nivel de evidencia. Es mucho más transparente para poder definir su nivel de evidencia. Y es una interpretación mucho más clara y pragmática para el decisor, sobre todo, ¿no? Porque a veces el decisor, el gestor, se queda corto al valorar una investigación, y a veces requiere un detalle mucho más conciso y claro para poder utilizar. Bien, hasta ahí era lo que quería mostrarles en forma, digamos, sucinta del tema del sistema GRADE. Y la segunda parte, el sistema GRADE, que es el tema de niveles de evidencia, la segunda parte, que es bastante cortita, solamente como una introducción a los diseños de investigación, porque ustedes van a valorar cada uno de los diseños de investigación, ya por cada tópico, con los diferentes ponentes que tienen en su programación. Yo voy a mostrarles un poco qué implica el diseño de investigación, ¿no? Entonces, primero, para entender, y siguiendo la pauta de la medicina basada en evidencia, es que en el proceso de hacer investigación, es un proceso de investigación de tipo, es un ejercicio de medición, ¿no? Por lo tanto, al tratar de medirlo, nos aproximamos a la exactitud, tratamos de aproximarnos a ser lo más preciso posible. Sin embargo, siempre hay un tema de error y hay que tratar de reducirlo, y eso es a través de los diferentes diseños, se apoyan a poder reducirlo. Sin embargo, hay muchas otras variables que influyen en esto. Cuando uno está, digamos, evaluando,
este estudio tiene que tener cuidado qué diseño de investigación va a utilizar para poder reducir este problema, ¿no? Es un diseño de investigación en sí, ¿no? Entonces viene a ser una estrategia que utilizan los investigadores para poder resolver los diferentes problemas de investigación. Y es la base que tendría, digamos, la investigación clínica para poder definir entre uno y otro, compararse entre uno y otra, digamos, investigación al respecto. Y bueno, también tenemos que tener claro que el diseño en sí es el pegamento que sostiene todo el proceso de investigación, ¿no? Porque uno empieza a hacer su investigación a partir de un problema, ¿no? Primero observas el problema de investigación, defines una hipótesis, planteas objetivos y luego de ello tienes que tener claro qué diseño de investigación te va a permitir lograr ello, ¿no? Y esto haría que pueda definir el, que puedas hacer el enlace con el resto de la metodología. Entonces, la clasificación digamos, de las investigaciones, digamos, per se, ya no estamos hablando de jerarquías, sino simplemente de las investigaciones de cada uno de ellas. Podemos hacer investigaciones básicas cuando se hacen en laboratorio, con animales, materiales, tejidos humanos, digamos, investigación preclínica. Investigación clínica, son estudios de eficacia, seguridad en seres humanos. También hay investigaciones epidemiológicas que son de descripción, análisis de fenómenos, ¿no? Comunidades. Esto, digamos, también es una forma de mirarlo a los estudios, ¿no? Y que era un poco lo que se clasificaba anteriormente, pero sí ayuda de alguna manera a esquematizar cómo los diseños de investigación están, digamos, en una pirámide vistos, ¿no? Pero como conversamos hace un rato, estos pueden ser valorados o pueden generar distorsiones dependiendo de su calidad de evidencia entre ellos, ¿no? Su calidad de cómo ha sido formulado, ¿no? Pero en general, digamos, en la base están los estudios descriptivos, los analíticos, en el medio, y los experimentales, ¿no? Dentro de los descriptivos están los reportes de casos, serie de casos ecológicos transversales, y los analíticos, casos y controles, cohortes, y los experimentales están los cuasi experimentales y los ensayos clínicos. No les he hablado de la parte de la punta de esta pirámide, que es la metaanálisis y revisión sistemática, que son la evaluación, digamos, de estudios. O sea, son estudios a partir de los diferentes estudios que están aquí desarrollados de los estudios originales. Es como una síntesis de la evidencia. Y obviamente que dentro de esta pirámide existen sesgos, ¿no? Y esos sesgos de que, digamos, de poder lograr tener la respuesta hacia la investigación que ustedes están planteando, los sesgos pueden ser mucho mayores mientras más abajo de la pirámide están, y estos se van reduciendo mientras van tratando de mirar diferentes investigaciones subiendo la punta, ¿no? Ahora, ¿de qué depende de que uno haga un diferente diseño de investigación, ¿no? Un descriptivo, analítico, experimental, ¿no? En primer lugar, depende del estado del conocimiento, ¿no? Entonces, no necesariamente un estudio descriptivo es malo, ¿no? Más bien podría ser el óptimo en diferentes momentos. Cuando se estuvo haciendo, o cuando empezó la pandemia de COVID, los estudios descriptivos eran básicos para poder definir cuáles eran las características clínicas de los pacientes y poder ver una definición de caso, y a partir de la definición de caso, hacer las evaluaciones, y luego aparecen otras investigaciones, ¿no? Entonces, sí son importantes. Y por otro lado, es que tanto el investigador pretende hacer un estudio a mayor o menor escala, porque implica, obviamente, en algunos casos, mayor gasto, tanto económico, tiempo y otros aspectos, ¿no? Sin embargo, uno tiene que apostar por la mejor evidencia y el mejor diseño que utilice. Y para terminar, digamos, este es un esquema que trata de resumir los diferentes diseños de investigación para poder mostrarlos en forma general, ya luego puedan mirarlos con el resto de exposiciones, puedan mirarlo de una forma más adecuada. Entonces, por una parte, el diseño de investigación valora si va a haber inferencia o no. La inferencia, que sería la capacidad de poder extrapolar los datos a otras poblaciones similares, ¿no?
Entonces, los estudios descriptivos no tienen esa capacidad, que son los de serie de casos oncológicos, ¿no? Entonces, esos estudios, digamos, solamente podrían reconocer o podrían definir sus resultados, solamente podrían ser representados de estas personas, no, no podrían simplemente extrapolarse, no, no tendrían esa validez externa. Si tiene inferencia, la siguiente pregunta es si hay intervención o no. Si no hay intervención, estaríamos hablando de un estudio observacional. Y si es un estudio observacional, la siguiente pregunta es si estudia la causalidad, ¿no? Y la causalidad la pueden mirar de diferentes formas, ¿no? Pero antes de entrar a esa parte, si no estudia la causalidad, o sea, no, no le interesa si la variable dependiente, cuál es la variable independiente, si hay esa relación de causa-efecto, son estudios transversales. Si estudia la causalidad y la valoración está, a pesar de que está haciendo un estudio transversal, pero quiere valorarlo dentro de ese esquema de diseño, podría forzar a hacer un estudio transversal analítico y tratar de, con todos los sesgos y todas las limitaciones que tiene ese estudio transversal analítico, tratar de estimar las razones de prevalencia que podrían apoyar a esa relación causa-efecto. Si la valoración es del efecto a la causa, o sea, primero miro a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, hipertensos, y veo quiénes no tienen hipertensión, y luego pregunto quiénes de ellos podrían tener factores, y a partir de ahí valorar esa relación de efecto-causa, ¿no? Con lo que sucedió antes. Entonces trato de estimar a partir de esos estudios de causa y controles los odds ratio, los OR, para poder definir cuáles son los factores que están asociados. Y si la intención es buscar de la causa al efecto, o sea, pacientes sanos, y que estos pacientes sanos en el camino a valorar si es que se desencadenaron el evento, en este caso probablemente estamos mirando pacientes no hipertensos sanos y luego los miro entre 4 o 5 años y veo si desencadena la enfermedad, estaríamos hablando de un estudio de cohorte. Entonces, eso es, digamos, la parte de los estudios observacionales. De los que tienen intervención, ya estaríamos hablando de los estudios experimentales. Y la siguiente pregunta es si hay aleatorización o no. Entonces, si no hay aleatorización, se le conoce como un estudio cuasi experimental. Ya de alguna manera hay situaciones en las que no es posible hacer la aleatorización, cuando se hacen estudios en la comunidad sobre todo. Sin embargo, no deja de que estos se puedan evaluar, se puedan estudiar con esa limitación igual. Pero también hay otros estudios donde sí existe la aleatorización, y esa aleatorización entonces ya lo convierte en un estudio experimental. Igual se tiene que valorar todos los aspectos que debe cumplir para poder tener un ensayo clínico con la adecuada rigidez que corresponde, ¿no? Y al final, si se dan cuenta que hay una flecha rosada que habla del grado de evidencia, entonces mientras más la flecha está hacia la izquierda, su grado de evidencia de alguna manera es mayor, ¿no? Sin embargo, hay que pasar por el proceso de evaluación que conversamos hace un momento del sistema GRADE, ¿no? Para poder definir claramente si es que cumple con todos los dominios para poder mantenerse en un nivel adecuado. Entonces, este esquema les ayuda a poder explicar de una manera general todos los estudios, ¿no? Y luego que viene el resto de sus temas puedan poder situarse. Bien, hasta ahí quería conversar con ustedes. No sé si tienen preguntas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia el día de hoy. Agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación a participar de este curso. En el caso de que tengamos cualquier duda, por correo, por
chat desearemos comunicar para cualquier consulta que puedan tener los participantes de forma diferida o de forma en vivo. Muchísimas De acuerdo, gracias. muchas gracias. Entonces paramos la grabación aquí y en 10 minutos comenzamos con la siguiente ponencia que estaría a cargo de el doctor Pedro Arango sobre estudios transversales analíticos y luego sobre estudios, casos y controles. Nos vemos en 10 minutos.